podemos indicar también de que estos procesos de evaluación en el sistema, ¿no? De las universidades nos van a ayudar a poder creer de que el proceso educativo de la educación superior sea fiable, ¿no? Que tenga un valor, ¿no? Respecto a las otras. Entonces nace una competencia de universidades, ¿no? Del sistema para poder competir, ¿no? Ahí tenemos las universidades de la UNSA, ahí tenemos la Universidad de San Simón, como también la Universidad de Santa Cruz. Estamos hablando de las públicas, ¿no? Y como también la Universidad Técnica de Oruro, ¿no? Y las otras universidades como la Tomás Frías y Misael Saracho de Tarija y las otras del sistema, ¿no? Tienen diferentes convenios, tienen acreditadas las carreras, ¿no? Es una experiencia muy interesante porque estos pares académicos no son nacionales, son externos, o sea, son de otras nacionalidades. Con las experiencias que tienen y el perfil profesional académico que tienen estas personas académicas, inciden en la calificación, en la certificación respecto a la acreditación de la educación superior universitaria en nuestro sistema, ¿no? Es interesante por eso tomar en cuenta que estos procesos de evaluación, acreditación en el sistema de la universidad, ya sean públicas como privadas, son importantes en nuestro contexto. Existen universidades privadas que también están acreditadas, ¿no? A otras instituciones como es el Mercosur, que también están dentro de la competencia. Entonces, incluso están, digamos, apuntan más que estos docentes del sistema del privado, ¿no? Sus docentes tienen, digamos, algunos avanzados en el tema de la investigación científica. Sus docentes elaboran artículos científicos y están indexados en diversas revistas internacionales, ¿no? Entonces, nuestro sistema también existe, pero en menor cantidad, ¿no? Y eso seguramente va a valer, digamos, dentro del estudio de las tablas, ¿no? De acreditación de las universidades, cuando esto otorgan la acreditación correspondiente a partir de una evaluación. Voy a abrir el espacio de unos comentarios para poder, digamos, escucharles y inmediatamente a la otra fase de lo que se llama el proceso de evaluación. A ver, comentarios respecto a la evaluación de las universidades de acuerdo a la experiencia que tienen a los participantes de la sala virtual. Doctor, buenas noches. Me gustaría... ¿Me escucha, no? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, le escucho perfectamente. Yo tengo una experiencia, perdón, con la evaluación de una universidad que año tras año sigue sacando su acreditación. Sin embargo, es una universidad que incumple muchas de las normas, muchas, ¿no? Dañando el sistema educativo, por ende la calidad de los estudiantes y calidad de futuros profesionales. Entonces, ¿qué tan verídico, qué tan valorativo puede ser la evaluación que recibe del sistema de universidades? Quiero decir, ¿por qué se maneja ese sistema cuando no es cierto? Hay universidades que sacan su acreditación, en la realidad no trabajan, no se cumplen, pero siguen sacando su aprobación, su acreditación. A eso me refiero. Bueno, respecto, digamos, a que otras universidades tengan la aprobación, la reacreditación, ¿no? Que obviamente que no son, digamos, obligatorios, ¿no? Justamente al salir del proceso de la evaluación y acreditación por pares externos, que es la que corresponde, ¿no? Algunas universidades dejan, pues, esta comisión una serie de recomendaciones, ¿no? Tenemos que entender también que existe una serie de variables como investigación, como los grados de formación de los docentes, ¿no? En el tema de la administración,
los estudiantes, etcétera, ¿no? Tenemos varias variables que se miden, pero al respecto a eso, los pares dejan, digamos, estas recomendaciones. Pero hay algunas universidades que no cumplen, eso es evidente, pero también están buscando la reacreditación para poder, digamos, mantenerse en el nivel de acreditación. Eso no lo vamos a negar. Sí existe, pero buscaremos la mejor forma, digamos, de poder acreditar, de poder, digamos, ver de que la universidad sea fiable en la formación, porque si no tenemos, digamos, algunas observaciones que nosotros no nos vemos con la autoevaluación, obviamente tenemos que buscar otros pares externos que nos pueda, digamos, dar en qué parte estamos fallando dentro del proceso de la educación superior en la universidad, ¿no? Entonces, no podemos nosotros autocalificar y es por eso, digamos, que estos procesos son exigentes. Bueno, si son, digamos, de la decisión partido político, partidaria, qué sé yo, entonces no vamos a encontrar ningún beneficio. Seguramente vamos a seguir poniendo atrás el nombre de la universidad, ¿no? Doctor, buenas noches. Quiero participar. Mario Adelante, Centeno. Mario. Adelante. Gracias, doctor. Bien, los procesos de evaluación y acreditación son voluntarios. Existen diferentes agencias de acreditación, como usted mencionaba. Nosotros tenemos en el sistema de la Universidad Boliviana, a través del CVB, un sistema de acreditación con 10 dimensiones. Y en esas dimensiones, por ejemplo, la dimensión número 5 está enfocada al tema docente. Y ahí es donde los docentes son los que tienen que manifestar justamente las deficiencias que se tienen. Los pares evaluadores lo que hacen es ir a verificar lo que han escrito las universidades. Entonces, en esa medida es de que permite cerciorar si se cumple o no se cumple. Como usted bien mencionaba, existe una serie de recomendaciones de las variables de las dimensiones que obviamente han sido evaluadas. En el caso Mercosur, por ejemplo, Mercosur es una plataforma, o sea, una agencia internacional que permite también tener el vínculo con pares evaluadores de afuera. Entonces, yo de la experiencia que tengo, yo he visto, por ejemplo, en mi facultad de ingeniería, de que si bien es voluntario, hay algunas carreras que no han sido acreditadas. Entonces, todo está en la fe, en la ética de quiénes son los que participan y el hecho se demuestra la imparcialidad que tienen justamente estas agencias. Lo que comenta mi anterior colega, bueno, es una experiencia que yo me sorprendo porque también soy par evaluador y he tenido la oportunidad inclusive de salir fuera del país para la agencia paraguaya del Mercosur. Entonces, ahí he visto de que somos nosotros y la comunidad universitaria lo que tiene que reflejar. Y en eso hay que ser bien meticuloso en revisar cuidadosamente y la verificación. Entonces, lo que juega, reitero, es el aspecto ético del par evaluador, de la agencia evaluadora y principalmente de las carreras que se someten voluntariamente al proceso de evaluación y acreditación. Gracias, doctor. Doctor, ¿me escucha, doctor? Escucho, Hola. por la participación del licenciado. Adelante, usted, Licen, con su Muy participación. buenas noches, doctor, igualmente a los colegas, muy buenas noches. Si fuera tan gentil, si tendría la información de cuántas universidades en Bolivia están acreditadas, cuántas universidades en Bolivia están acreditadas, porque en la UPEA, por ejemplo, salud y economía, felizmente han dado un primer paso, pero lamentablemente no hubo continuidad. Y es sobre la segunda pregunta, acerca de lo que implica la indexación de revistas. En Bolivia tenemos algunas revistas indexadas, al menos me refiero, deben ser algunas, como la San Andrés, creo, algunas carreras, pero a partir del concepto de qué es una indexación y cómo se logra la indexación. Gracias, doctor, muy gentil. Colega, disculpe, buenas noches, que interrumpa, doctor. Quiero
hacer un diálogo con mi colega, no se evalúan universidades, se evalúan carreras de las universidades. Gracias. Sí, sí. Evaluamos generalmente las carreras de las universidades. Si en realidad nos va a ayudar mucho de que estas carreras dentro de la universidad tengan la fiabilidad, la acreditación correspondiente. En el tema del estado actual no existe un estudio, ¿ya? No hemos encontrado los datos, ¿no?, de aquellas universidades que están, digamos, acreditadas. CUV, con este tema de la cuarentena, ha sido un poco limitante de poder obtener algunos datos, ¿no? Pero sí están, digamos, en proceso de acreditación. En el otro tema, digamos, de la acreditación, ya, en las universidades, existen pues los 10 parámetros, lo vamos a llamar variables, y también sus indicadores que se tienen para poder evaluar a través de los pares externos, ¿no? Entonces, estos 10 indicadores, 10 variables que nos van a ayudar perfectamente a poder hacer la calificación correspondiente, ¿no?, en aquellos procesos de evaluación y acreditación por pares externos, ¿no? Entonces existe eso, no lo vamos a negar. Pero esperemos los comentarios de aquellas experiencias, según los anteriores colegas han podido indicar, que han hecho, digamos, esas experiencias, y queremos nosotros rescatar para poder, digamos, hacer esta similitud dentro del proceso mismo del reglamento de evaluación. Entonces voy a dejar a la sala para que puedan, digamos, hacer la intervención correspondiente a modo de comentario respecto a la participación de las evaluaciones y acreditaciones de las universidades. Adelante. Doctor, gracias, doctor. Solamente un agradecimiento al colega anterior. Efectivamente, fue muy pertinente esta aclaración de las carreras. No me equivoqué. Simple, doctor. El segundo punto acerca de la indexación. ¿Qué es y cómo se indexa una revista científica, doctor? Gracias. Hola, no le estoy copiando, por favor, un poquito Doctor, más fuerte. ya, me escucha, doctor. Muy gentil, gracias. Se le decía al colega anterior por la aclaración. Y la pregunta era acerca de qué es la indexación y cómo se puede indexar una revista científica. Gracias, doctor. Bueno, una vez más, vamos a sacar este tema. Generalmente las investigaciones que hacen, digamos, las universidades a través de sus carreras, a través de su proceso del docente investigador que tienen en los institutos de investigación, ¿no?, podemos ver de que existe estos aportes científicos que realizan. Obviamente que cada gestión, cada semestre, obviamente que estos van a ir, digamos, haciendo la incorporación, la investigación de un sistema de conocimientos nuevos, ¿no? Entonces, vamos a también ver, ¿no?, que estas investigaciones a través de tesis, de algunas otras investigaciones a partir de los artículos científicos, ¿no?, vamos a ir al proceso de poder publicarlo. Pero nosotros los artículos podemos publicarlos seguramente en las revistas que existen en cada universidad dentro de nuestro contexto nacional a partir del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, de la CUV, ¿no? Nosotros tenemos que participar la participación y publicar de estos artículos científicos como producto de la investigación científica en los centros de investigación, ¿no?, de las universidades, ¿no?, participar a través de esas convocatorias que existen de entes como las revistas científicas, por ejemplo, indexadas en el exterior. Tenemos varias, ¿no?, que ellos mismos en la convocatoria presentan una serie de requisitos, ¿no? Indican, señores, deben presentar en tales números de páginas, pueden presentar de acuerdo a la estructura, ¿no? Incluso lo hacen la revisión con un tiempo determinado, ya sea de 3 a 6 meses, a un año, hasta mucho, para hacer la primera revisión, y seguramente pasa a la otra fase de aprobación, y después todavía lo hacen en la publicación correspondiente a estas revistas indexadas que existen en el exterior, ¿no? Entonces, ese es el proceso, ¿no?, de la publicación de este artículo en revistas indexadas en el exterior, ¿no? Entonces,
Escuchamos también algunos comentarios respecto a esto. Voy a pedir siempre a la sala, a ver, que puedan vertir sus opiniones o algún rescate. La palabra, doctor. De evaluación. Adelante, entonces. La palabra, doctor. Bueno, personalmente la experiencia aquí en la UPER es la siguiente. Bueno, si bien otras universidades del sistema ya están adelantadas porque tienen ya más de 100 años de existencia, bueno, es importante, es interesante, ¿no?, que en la UPEA se esté empezando también a tomar los primeros pasos para la acreditación. Bueno, según tengo entendido, ¿no es cierto?, el primer paso es la autoevaluación, ¿no es cierto?, en las carreras, ¿sí? Es un paso que ya se está dando, está por acabar en todas las carreras de la Universidad Pública del Alto, ¿sí? Naturalmente, eso tiene su proceso, ¿no es cierto? Como decían, algunas carreras están un poco adelantadas, pero también otras están retrasadas. Creo que es un proceso necesario y obligatorio, ¿no?, para acreditarse académicamente, tanto a nivel nacional y tanto a nivel internacional. Creo que es una meta, ¿no?, que debe darse, ¿no? Como universidad joven también creo que se está dando los primeros pasos y esperemos a que se consolide, ¿no? Eso nada más, ¿no?, a nivel, digamos, de dentro de la UPEA. Gracias. Bueno, Liz, sí, está muy bien el comentario que realizas respecto a esta experiencia de aquellas carreras, incluso son tan antiguas, ¿no? Pero tenemos que entender, digamos, de aquellas universidades, por ejemplo, de antes, muchas veces en el tema de la variable del currículum no, bueno, no cumplen, ¿no? Incluso exigen la infraestructura, ¿no?, el proceso de enseñanza, el manejo de aquellos elementos dentro del proceso, ¿no? Los recursos, la exigencia de aquellos recursos, la exigencia mismo, digamos, de los estudiantes respecto a la asistencia misma que tienen ellos. Entonces, hay una variedad de aspectos, factores que inciden, pero entendemos que cuanto más las universidades o las carreras son antiguas, deben asumir el rol de la autoevaluación como primer nivel de evaluación, ¿no?, que posteriormente también tiene que haber, digamos, un nivel de acreditación como tal, como lo hacemos, ¿no? Este proceso de evaluación generalmente está, muchos lo confunden con el tema del proceso de la ISO, que eso también es un modelo, pero que es muy distinto al proceso de la acreditación, la evaluación de las universidades mismas, ¿no? Entonces, seguramente más adelante vamos a encontrar las variables e indicadores que nosotros tenemos que asumir dentro de una universidad, dentro de la valoración, la evaluación, la acreditación y, ¿por qué no?, la certificación misma de lo que se llama la universidad. Entonces, tal vez algunos otros comentarios más de los demás compañeros, por favor. Doctor Alicia Rojas. Doctor Alicia Rojas, una pregunta puntual, por favor. ¿Cuáles son esos requisitos para que se acredite una carrera? Bueno. Aló, doctor. Aló, ¿puedo participar? Seguidita, por favor. Generalmente las carreras que van a participar en la autoevaluación, en la evaluación, la acreditación, generalmente son carreras que están dentro de la antigüedad de 2 a 5 años, aproximadamente esa es la tendencia, ¿no? Pero estos van a ir asumiendo de acuerdo, digamos, a la reacreditación que se va a dar. Entonces, es importante que estos procesos de evaluación, de autoevaluación, no son de la noche a la mañana. Son procesos que duran incluso años en la autoevaluación. Te preguntan cómo va a ser todo este sistema, cómo va a funcionar, si realmente se cumplen con el proyecto curricular que se está ejecutando en las carreras, ¿no? Entonces, apuntamos entonces en ese tema. A ver, un comentario más tal vez de los compañeros que están en la sala virtual. Sí, doctor, Santos Quiroz. Sí, quería complementar sobre lo que usted mencionaba acerca de las acreditaciones que, como decía un compañero que me antecedió, se realiza
básicamente en las carreras de las universidades. Tiene que ver, bueno, yo le hablo de la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de Contaduría, donde se hizo una acreditación y bueno, los docentes se han hecho cargo por comisiones, ¿no es cierto?, para el cumplimiento de esta evaluación. Entonces, lo que básicamente toman en cuenta es inclusive la infraestructura, ¿sí?, el número de alumnos aprobados, revisan incluso el contenido de la malla curricular, porque una vez que se determina la aprobación, ellos recomiendan inclusive algunos ajustes, ¿sí?, que se deben cumplir en un determinado tiempo. Si en ese determinado tiempo no se ajusta a las recomendaciones de la acreditación, se puede perder también la acreditación, ¿no? Entonces, es un trabajo que se va llevando a cabo durante mucho tiempo, como usted lo decía, y que de alguna manera le sirve mucho a cada carrera, porque la acreditación, ¿no es cierto?, es una especie de título que se da y que de alguna manera muchas carreras no tienen, y es un esfuerzo de los docentes que trabajan por comisiones el adquirir esta acreditación. Bueno, solo quería complementar eso, doctor. Gracias. Qué bueno. Gracias, Lice. Tal vez otro compañero de sala, a los licenciados, por favor, puedan participar. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién Compañeros, tenemos buenas noches. Elías Gómez, doctor, Elías Gómez. Muy bueno, Lice. Adelante, Bien, Lice. doctor, yo tengo una experiencia de acreditación en la Facultad de Ciencias Puras, en la UMSA. Mire, pero yo pensé que iba a mejorar esto de la acreditación a la carrera, pero sucede que, mire, se participa en la acreditación y como dicen los colegas, se ha mejorado mucho la infraestructura. Después se ha comprado muchos materiales tecnológicos para el mejor aprendizaje del estudiante. Y en ese momento, prácticamente los docentes han puesto a conciencia y pues han elevado, creo que, ¿no? Han pasado cursos de maestría, no sé, doctorado, algo por ahí. Esas veces le habló, ¿no? Del 2005 aproximadamente. Entonces, sucede que después que de 4 o 5 años volví, pero mire, nada bajó la calidad de educación. ¿Por qué? Porque los docentes llegaban a la hora que querían, pasaban media hora, no se actualizaban. Entonces yo dije, pero la carrera está acreditada, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha membrado? Una vez que se ha acreditado la carrera, doctor, entonces yo supuse que la entidad que acreditaba iba a hacer un seguimiento riguroso, pero no sucedió eso, ¿no? Entonces, porque los estudiantes en la carrera de informática son más adelantados que incluso que el docente, y el docente a veces uno no está, ¿no? Y entonces uno dice, entonces, ¿dónde está la acreditación? A veces pasamos clases media hora, entonces, ¿dónde está? Y entonces, en el momento específico de la acreditación, por supuesto que era todo una organización como para acreditarse, pero después ya no pasó, ¿no? De ahí que algunos estudiantes en ese momento criticábamos, decíamos, ¿cómo es posible, ¿no? Que después de acreditarnos baje incluso el nivel del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Claro, ¿no? Y por supuesto, es más o menos la experiencia, doctor, pero yo quisiera conocer cuáles son esas 10 variables, aparte de que ha mencionado el colega unos cuantos. No sé si podría enumerarnos esas 10 variables, por favor, doctor. Muchas Doctor, gracias. solamente, si Santos Quiroz, para complementar lo que dijo el colega. Doctor. Lo estoy escuchando. Complemente nomás, Lice. Mire, sí, es posible de que ocurra lo que dice el colega, pero sin embargo, lo adecuado, lo recomendable es de que se nombren comisiones para hacer seguimiento precisamente para que la acreditación continúe, ¿no es cierto? Entonces, supongo que es un descuido, ¿no es cierto?, de dirección, porque mucho depende, lógicamente, del director de la carrera. En todo caso,
deberían nombrar comisiones para hacer seguimiento y que no se ponga en peligro la acreditación y más bien se vayan cumpliendo las recomendaciones que se habrían hecho para obtener la acreditación. Solo eso quería mencionar, doctor. Gracias. Sí, La palabra, doctor. bueno, La palabra. a ver, adelante, Alicia. Ya, gracias, doctor. Sí, Manuel Gemio Ver. Sí, para mí la evaluación es un instrumento muy importante realmente para que las universidades puedan desarrollar, ¿no?, sus capacidades tanto de investigación como en lo que hace al desarrollo de las clases, pero sin embargo este instrumento no es muy bien utilizado. ¿Por qué no es muy bien utilizado? Porque directamente se ha burocratizado y directamente las universidades no cumplen las recomendaciones. Ahora, con esto usted dirá, entonces perderán la acreditación. Pero lo más importante, antes de que sea un problema de acreditación o no, creo que pierde la sociedad, doctor. Si vemos el producto que sacan las universidades, si bien ha mejorado sí, en términos de algunos aspectos técnicos, algunos aspectos así modernos, pero sin embargo, hay problemas en lo que hace a la formación de los estudiantes. Hay problemas en lo que hace a la currícula que tienen las carreras, que hay que actualizarla directamente, ¿no? Son currículas repetitivas y yo no entiendo por qué los evaluadores no observan esa cuestión. La cuestión del mercado, por ejemplo. Las carreras deberían tomar en cuenta si están formando profesionales para el mercado o directamente están desvinculados de esta realidad. Nada más, doctor. Qué bueno, es interesante esto, ¿no? ¿Por qué no verifican todos estos elementos que no permiten, digamos, en la actualización de algunas asignaturas en el currículo? Obviamente, la actualización de estas asignaturas en las carreras no es, pues, digamos, una tarea del director de carrera, sino es una tarea que se debe realizar entre todos. Porque usted sabe muy bien que existen estos eventos de la presectorial y la sectorial que permite, pues, actualizar estas asignaturas. La actualización de estas mismas permite, pues, de que la carrera puede ser, digamos, actualizada en la formación de este perfil profesional, pero no existe. Existen algunos pares evaluadores seguramente que no lo toman, pero también tiene un fundamento esta, pues, porque entendemos que el tema de la autoevaluación tiene que mirar atrás todo lo que se ha hecho, ¿no? Si se ha hecho o no se ha hecho aquel evento de la presectorial o las sectoriales, ¿no? Para poder hacer, digamos, la actualización correspondiente de estos asignaturas que obviamente que son antiguas, ¿no? La que nosotros queremos es actualizar para poder tener, digamos, obviamente actualizada la carrera y tener profesionales actuales, ¿no? Entonces, los pares externos, ¿qué es lo que hacen? A través de su propia experiencia, ¿no? Y los documentos que presentan, hacen la revisión, pero no comparan, digamos, algunos elementos, ¿no? Eso, por lo menos, en la experiencia que se ha visto respecto a los pares evaluadores, solamente se los hace la visita correspondiente a cada área, a cada variable, digamos, dentro de la valoración misma que se hace, ¿no? Y sus indicadores. Entonces, estos aspectos justamente descontrolan, pues, lo que se llama la evaluación y la acreditación misma, ¿no? No son tan buenos, pero sí es importante este proceso, aunque no queramos que tenga una serie de deficiencias, ¿no? Pero son importantes para nuestra carrera. Y si nuestra carrera va a ser acreditada en la mayoría de las carreras, obviamente la universidad siempre va a estar seguramente en el puntal de las otras universidades compitiéndose, ¿no? Entonces, estos elementos dentro de la evaluación misma de las universidades es importante manejar siempre, y alguien nos decía de los compañeros, ¿no? ¿Cuáles son las 10 variables que se manejan, ¿no? Estas variables generalmente son, pues, las normas jurídicas institucionales, lo que nosotros llamamos los reglamentos de funcionamiento que tiene la carrera, ¿no? Los otros es importante también inscribirle dentro de este documento para la evaluación como variable, es importante la misión y los objetivos que tienen que cumplir, ¿no? El otro tema es el currículo. Si nosotros hablamos del currículo, no solamente es una concepción ahí teórica, ¿no? Es una concepción mucho más amplia. Se habla de los procesos de formación del estudiante,
en un perfil de ingreso, un perfil de salida, que nos va a permitir seguramente garantizar la formación de este estudiante a través de la aprobación de aquellas asignaturas de acuerdo a las horas de formación que se tienen, ¿no? También tenemos el componente de la administración, como les decía, ¿no? Es importante ver cómo está, digamos, el tema de la gestión, si se ha traducido, si se ha manejado exactamente, digamos, en los procesos que corresponden de acuerdo al reglamento de funcionamiento que tiene la carrera, ¿no? El aspecto de los docentes, es importante ver los docentes, el nivel, la participación de formación, ¿no? Es importante, la antigüedad es importante, ¿no? La formación del docente es importante. Vemos con mucha extrañeza que algunos docentes hacen una vital, digamos, asimilación con el trabajo docente de las unidades educativas, como es el magisterio. Cuando entran, se aseguran, bueno, algunos hacen, digamos, alguna superación, llegan a formarse, ¿no? Pero algunos otros docentes que simplemente tener el certificado de licenciatura ya de años no pretenden incluso profesionalizarse cada vez más. Sin embargo, en otras instituciones, por ejemplo, los profesores ya como docentes asumen pues la formación de poder profesionalizarse y mejorar pues la condición misma dentro del área, el dominio que tienen, ¿no? Entonces eso es importante, por eso se ve el componente docente para poder hacer, digamos, la valoración correspondiente, ¿no? El tema de los estudiantes también es otra variable que es importante. Hay que medir cómo están los estudiantes. Existen las becas, qué tipo de becas facilitan, ayudan, fortalecen, ¿no?, a los estudiantes. Eso también es también verificado, revisado por los subindicadores que se tienen, ¿no? Este componente, por ejemplo, de la investigación, es un componente totalmente fuerte. Esto asume, digamos, el rol y objetivo de la Universidad Boliviana a través de la CUB, ¿no? Uno de los objetivos que tiene la universidad de producir conocimiento, ¿no? A través de su estamento docente-estudiante, ¿no? Que va a permitir, digamos, responder a esos contextos problemáticos, ¿no?, científicos en este caso. Entonces vamos a ver si realmente se ha hecho, digamos, la publicación de libros inéditos, investigaciones, como alguien también decía, ¿no?, la publicación de artículos científicos en revistas indexadas, como también revistas nacionales de las mismas universidades, son aquellos aportes que van a ayudar seguramente a poder responder a aquellas problemáticas de nuestro contexto científico, ¿no? Entonces, esa es la función de la universidad. Entonces, por ser la misma función de la universidad, nosotros tenemos que apuntar siempre de que la investigación no tiene que estar ahí. Y ese es un componente fuerte también que exigen los pares académicos, ¿no?, la producción científica que se tiene que hacer. Existe un tránsito de la investigación a partir del estudio de trabajos de campo hasta la publicación de estos artículos en las revistas científicas que se tienen en el contexto nacional como también en el contexto internacional, ¿no? También tenemos los recursos educativos. Hace rato les decía, si realmente cumplen con aquellos recursos, aplican en los estudiantes, permiten, existe un mayor nivel de egresados, ¿no?, de titulados, cumplieron o no cumplieron, ¿no? Entonces es una valoración exactamente de este componente que se llama de los recursos educativos, ¿no? En el tema de la administración financiera, también existe, ¿no?, ciertos recursos para los docentes, para los estudiantes, son bien administrados, ¿no? Y bueno, es un componente que permite, digamos, valorar cómo funciona el tema de la administración. Por último, tenemos el tema de la variable de la infraestructura, ¿no? Tenemos esta variable es exigente porque tiene que depender seguramente con aulas, con recursos que están en su contexto y que tienen que ser de gran facilidad y utilidad misma de los estudiantes, ¿no?, como también de los docentes.
Entonces, en ese nivel, digamos, se hace, digamos, la valoración correspondiente y la consiguiente fiabilidad, ¿no? Para una acreditación de la educación superior universitaria, ¿no? Entonces, existen estos elementos que es manejado por la CUB y que seguramente más adelante vamos a desarrollarle como componente de sus subindicadores, ¿no? Tal vez un comentario respecto a esto, a la sala, por favor. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Le habla Jesús Tambo. Una consulta, doctor. Sabemos muy bien de que en el aspecto de acreditación se tienen 10 áreas específicas que usted lo ha mencionado. Ahora mi pregunta es la siguiente, doctor. Mire, actualmente en el área técnica tecnológica a nivel nacional se tienen muchos institutos que son sumamente antiguos y prestigiosos como la Escuela Industrial. ¿Cuál sería el procedimiento para acreditarlas? Gracias, doctor. Bueno, el procedimiento, digamos, en este caso, como en el Instituto Superior Pedro Domingo Murillo, al que se refiere, ¿no? Son, digamos, institutos que dependen, digamos, del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, la universidad, la CUB, no puede ser una valoración, una evaluación misma de y la acreditación misma de esta institución, porque depende del Ministerio de Educación. Entonces es importante, digamos, que pueda ser seguramente una instancia que puede crearse dentro del Ministerio y poder evaluarla. De lo contrario, entonces, asumir, digamos, la evaluación por el tema del Mercosur, que es la instancia que también es la que acredita, ¿no? Universidades públicas como también privadas y los institutos que dependen del Ministerio de Educación. Entonces, podríamos guiarnos por esa línea, licenciado. Bueno, al ver de que solamente hay algunos participantes, vamos a invitar a la sala, por favor, a que puedan hacer un par de comentarios más respecto al objeto de la evaluación y acreditación de la educación superior. Doctor, buenas noches. Buenas noches, adelante entonces. Solamente puntualizar al respecto. Los parámetros que usted está hablando son con respecto a la CUB, cosa que difiere con estos del Mercado del Sur, que la evaluación son en 4 dimensiones, ¿no? ¿Verdad, doctor? Exacto, que difiere, sí. Por eso que la universidad tiene su guía, su reglamento de evaluación, como también el Mercosur tiene su propia guía de evaluación de intervención misma a estas instituciones de educación. Eso tiene mucha razón, son diferentes, sí. Doctor, buenas noches nuevamente. Adelante, Licen. Doctor, sí, ¿de qué manera los docentes podemos ayudar a lograr la acreditación real de nuestras universidades, sea cual fuere, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, dentro del rol mismo de la universidad, en este caso, como docentes, podemos ayudar, digamos, en el tema del desarrollo mismo de estas 10 variables, ¿no? Podemos ayudar en el tema de las normas, de la misión, la construcción misma de estas variables, porque generalmente las carreras en algunas no tienen, ¿ya? Tienen problemas. Los mismos docentes no tienen la superación, no se profesionalizan cada vez más para tener más dominio de la disciplina científica que está haciéndose cargo como asignatura. No lo tienen. Entonces tenemos que asumir, tenemos que facilitar. En el tema, digamos, de la investigación tenemos que aportar mucho, porque también es un componente fuerte, digamos, de la evaluación y acreditación que nos va a permitir, digamos, que nuestra institución como universidad tiene que salir adelante. Por eso lo más importante, como hace rato les decía, que la universidad tiene que cumplir, digamos, con este rol de la incorporación, ¿no?, del sistema de conocimientos científicos para responder a estos contextos problemáticos científicos, ¿no? Y seguramente usted, a través de la tesis que va a realizar, ¿no?, en el grado que ostenta, va a poder, digamos, responder a una problemática científica del contexto. Entonces, este sistema de conocimientos va a ayudar mucho y va a cumplir en el componente de la investigación e interacción social, ¿no? Cuando decimos interacción social, vamos a ayudar a ese contexto a resolver ese problema, vamos a compartir esos conocimientos, ¿no?
Entonces, eso es importante para nosotros dentro de la universidad como docente. Tenemos que apoyar. Los estudiantes no tienen mucha experiencia respecto a estas variables. Nosotros como docentes tenemos que ir a apoyar todos estos elementos que les he ido indicando. Bueno, Doctor, buenas noches. por Gracias, favor, doctor. un par de comentarios. Doctor, buenas noches. Le habla Adelante. Antonio Márquez. Doctor, en la universidad donde yo trabajo, justo estamos queriendo hacer la acreditación de una de las carreras y quería, por favor, si nos pudiera pasar los reglamentos de acreditación de la CV, como la del COSUR, por favor. Bueno, sí, yo les voy a pasar el documento de la CUB, el 12º Congreso Universitario de la CUB. Está, seguramente directamente le vamos a pasar al grupo para que ustedes puedan hacer el análisis correspondiente. Pero sin embargo, aquí tenemos también el procedimiento que se realiza en la CUB. Si nos vemos, digamos, en la diapositiva, este es el reglamento del... Gracias, doctor. Tenemos ahí el documento de la CUB que les vamos a pasar seguramente por el grupo. Y también les voy a mostrar aquí que tenemos en las diapositivas. Por ejemplo, este elemento de esta diapositiva está en el artículo 1 del Reglamento General de Evaluación, ¿sí? Entonces, ahí está la acreditación en las carreras o programas, ¿no? Uno de los objetivos que tiene, digamos, el reglamento dice, ¿no? Normar los procedimientos. Todo este procedimiento de la evaluación tenemos que normar a través de estos procedimientos que se tienen aprobados dentro del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, como es las universidades del sistema. No estamos hablando de las universidades privadas, por si acaso, ¿no? Bueno, tenemos también el tema de los propósitos que se tiene en el artículo 2, dice promover el mejoramiento de la calidad y la pertinencia educativa, tal cual que nosotros estamos haciendo el análisis, ¿no? En los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación, interacción social universitaria. Son elementos importantes para nosotros, ¿no? El tema, proteger y mantener la confianza, la credibilidad de la sociedad de las universidades que cuentan con estas carreras y programas. En realidad, cuando nosotros vamos a acreditar, obviamente que vamos a asumir un nivel de confianza a través de los pares académicos, en este caso, que van a realizar la evaluación correspondiente, ¿no? Después tenemos que los graduados universitarios estén preparados para la práctica de su profesión. Hace rato hemos discutido bastante sobre la actualización del diseño curricular de las asignaturas que se tienen en los eventos sectoriales o presectoriales. Es importante, ¿no? Debemos dar la fiabilidad necesaria de que estos estudiantes puedan ser competentes en el mercado laboral, porque ese es el tránsito que va. Porque si no lo hacemos una formación adecuada al estudiante, tomando en cuenta el perfil de ingreso y el perfil de salida, obviamente que nuestros profesionales no van a tener seguramente, ¿no?, la oportunidad de poder competir en el mercado laboral. Y como en el mercado laboral, como que cada año salen alrededor de 30.000, perdón, de 15.000, 20.000, hasta 25.000 profesionales al año, ¿no? Vamos a tener problemas dentro de este mercado. Entonces, el estudiante, el profesional que va a egresar, tiene que ser totalmente competente, ¿no? Bueno, dice en el tema, digamos, de la proyección, ¿no? Tienen que ser evaluadas todas las carreras internacionalmente. Tenemos que comparar seguramente con otros referentes, ¿no? Por ejemplo, los pares académicos son referentes de otras universidades que tienen la misma experiencia de poder evaluar, ¿no? Entonces, buscan, digamos, internacionalizar lo que se llama esta evaluación, ¿no? Mejorando siempre todos estos aspectos curriculares, ¿no? Ya sea de infraestructura, ya sea, digamos, de docente, de investigación, ¿no?, que nos van a permitir seguramente llegar a un nivel, ¿no? Entre otros, tenemos los procesos académicos y financieros que se van a asumir dentro de la administración financiera. Si nosotros no manejamos este tema de la administración, obviamente que no se va a poder, digamos, asumir el desarrollo mismo de la carrera, ¿no?
Entre tanto, también mejorar la calidad como un imperativo de justicia social. Eso es más, digamos, en el tema de la formación como calidad axiológica transversal que va a asumir el estudiante. Nosotros queremos garantizar de que este profesional, digamos, sea un profesional que tenga, digamos, esta característica de ser justo en la formación. No pretendemos, digamos, perjudicar al no hacer seguramente algunos eventos sectoriales o presectoriales para poder, digamos, cambiar el currículum y después mejorar todo este tema, ¿no?, del currículum. Bueno, en el tema, digamos, del reglamento también está en el artículo 9, dice, ¿no? De acuerdo a los sujetos se evalúan 3 tipos de evaluación, ¿no? Como les decía, una autoevaluación, ¿sí?, que va a ser la misma carrera antes de entrar, digamos, a la fase de la evaluación externa. Tienen que revisarse todos aquellos elementos, ¿no?, del proyecto curricular. Seguramente revisarán el tema del diseño curricular, revisarán el tema de las asignaturas que tienen que actualizar a través de eventos. Por eso les decía que este proceso de la autoevaluación no solamente dura 1 mes, 2 meses, dura incluso años, porque tienen que reajustarse seguramente todos los componentes, ¿no?, de esta evaluación, ¿no? El proyecto curricular es, digamos, el documento oficial que no se puede cambiar tan fácilmente. Entonces tenemos que asegurar que este proyecto curricular coincida, digamos, con el contexto fáctico mismo de las carreras, si cumplen o no cumplen estos elementos. Y si no cumplen, entonces tienen que tratar de resolver todos los problemas y estas pueden asumir como una autoevaluación que puedan dar un resultado propositivo, ¿no? Y una vez que tengan el documento de la autoevaluación, se revisa y analiza que se mejoró, qué aspectos llegó de forma negativa, de forma positiva. Entonces los pares con este documento entran a la evaluación externa, ¿no?, por pares académicos externos. ¿Qué es lo que revisan? El documento de autoevaluación, algunos otros documentos, ¿no?, que son importantes mismos de este proceso, ¿no? Y una vez que lo tienen, digamos, dentro de estos parámetros, ¿no?, hacen la revisión fáctica de diversos departamentos de acuerdo a las variables, ¿no? Se presentan algunas estadísticas respecto a investigación, a docentes, a estudiantes, ¿no? Si cumplen incluso, digamos, dentro del manual del proyecto respecto a la misión, a las normas, ¿no? Va a ayudar mucho en este tema de la evaluación, ¿no? Van a ir a revisar los docentes cuántas publicaciones tienen, cuántas revistas, cuántos artículos de ciencia, artículos científicos han podido, digamos, publicar. Entonces el nivel va aumentando de acuerdo a la lista de cotejo que ellos manejan y determinan la evaluación y acreditación misma. En la otra fase última es la evaluación de síntesis, que no es más que el informe que realiza dentro de del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana como una actividad realizada por la CUB, ¿no? Entonces existen bastantes elementos de cada una de estas fases que se va a ir trabajando. Bueno, tampoco el informe de síntesis va a ser de la noche a la mañana, vamos a esperar seguramente el Congreso para que se instale y se haga el informe correspondiente de la acreditación de aquellas carreras de estas universidades del sistema, ¿no? Seguimos, ¿no? Aquí están los 10 variables, ¿no?, del reglamento de evaluación. Yo lo llamaba variables porque estas variables tienen sus indicadores que van a seguir, digamos, cualificándose para su evaluación. El documento de la universidad, del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, indica que son las siguientes áreas, pero vamos a asumir seguramente más allí sus indicadores que hay que validar, ¿no? Aquí tenemos sus variables, áreas y variables a evaluar. Consideramos que estos son indicadores porque van a precisar exactamente dentro de las normas jurídicas institucionales el estatuto orgánico de la universidad. Dentro de este proyecto curricular tiene que estar
inserto lo que se llama el estatuto orgánico de la universidad, del cual se hace la evaluación correspondiente, ¿no? Si cumple o no cumple, ¿no? Estoy solamente suponiendo que como un par evaluador, ¿no? Cumple o no cumple, seguramente eso también tiene una valoración dentro de la escala, ¿no? Eso generalmente lo hacen los pares académicos. En el segundo, por ejemplo, tener las resoluciones que autoricen el funcionamiento de la carrera. La misma carrera como tal, a través de sus consejos de carrera, consejos técnicos asumen la legalidad misma del funcionamiento y posteriormente seguramente en la decanatura, ¿no? Y hasta llegar seguramente a nivel de las autoridades superiores de la universidad para el otorgamiento, ¿no? Para que pueda funcionar esta determinada carrera, ¿no? Tiene que estar también declarado en el documento principal. Lo propio va, digamos, con el plan estratégico de desarrollo institucional, tienen que demostrar un plan, si esta cumple o no cumple, ¿no? También se habla exactamente también de los reglamentos generales específicos que se tienen, los manuales de organización y funciones, como les decía antes, ¿no? Tienen que ver ese aspecto. En el tema de las áreas y variables, dice, como se indica aquí, misión y objetivos, dice, ¿no? Tiene que haber también la misión de la universidad, ¿no? La misión del programa o de la carrera, en este caso, de la facultad, que tienen que estar declaradas, ¿no? También tenemos los objetivos y las metas de la carrera. Obviamente tienen que ser objetivos educativos que permiten formar, ¿no?, al estudiante o a los recursos humanos. Estas también son el componente del currículum, ¿no? Les hablaba ayer exactamente de lo que se llama el currículum fundamentos. Si esta cumple con estos fundamentos científicos, estamos hablando de fundamento pedagógico, fundamento cultural, psicológico, fundamento epistemológico, ¿no? Un fundamento también que es importante dentro de este es el fundamento tecnológico, porque tenemos que ir actualizándonos a manejar seguramente tecnología en la formación de nuestros estudiantes, como también que ahora nosotros lo necesitamos ni siquiera en el área tecnológica, sino también en el área de las humanidades. Tenemos que manejar ciertos medios tecnológicos que estamos manejando, ¿no? Entonces, me parece que es importante también fundamentar estos fundamentos científicos que apoyan al currículum, ¿no? Un objetivo curricular basado en competencia y conocimientos de formación al estudiante, ¿no? Que va a permitir seguramente como forma de planeación en el docente hacia el estudiante, para ir en el tema del aseguramiento de la calidad de la enseñanza. Vamos a ver el perfil profesional, no nos olvidemos, no solamente vamos a ver el perfil profesional de salida, sino vamos a también ver el perfil de ingresos de aquellos estudiantes, cuánto va a cambiar, eso es importante medir, ¿no? Este aspecto del perfil profesional. Veremos si este plan de estudios corresponde a través del par experto, ¿no?, internacional, si corresponde, digamos, a la formación. Si realmente en su universidad puedo decir que este par externo es de España, seguramente va a comparar cómo está, digamos, dentro de este área. Seguramente faltará actualizar todos estos elementos y esto también va a suponer una puntuación, ¿no? Una valoración exacta a cuánto va a ser, ¿no? Bueno, entre otros también tenemos los objetivos del plan de estudios, el cumplimiento del plan de estudios, si se ha hecho el cumplimiento o no. Tenemos los métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, las modalidades de graduación, obviamente que van a estar triangulados por documentos seguramente e informes que van a presentarse respecto a estos elementos, ¿no? Entonces, seguimos en el tema de la administración y gestión académica, ¿no? Tenemos una administración académica, ¿no? Tenemos un organismo de administración, tenemos también los planes globales por asignatura, relación docente-estudiante, cuánto tiene que ser, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Tenemos el apoyo administrativo, tenemos también los resultados de impacto, seguimiento a los titulados, ¿no? A los egresados para llegar a los titulados
las carreras. Este es el área de los docentes, ¿no? Ahí vamos a ver unos como subindicadores, ¿no? Que tenemos el grado académico de los docentes. Como hace rato les decía, algunos docentes llegan a poder, digamos, profesionalizarse cada vez hasta llegar al último nivel de formación, ¿no? Pero también existen algunos docentes que no cumplen. Obviamente que todo esto va a estar triangulado por un sistema de documentos que van a presentar y van a poder verificar seguramente el grado de formación, ¿no? Tenemos también docentes en la dedicación en el trabajo, ¿no? Vamos a ver también la experiencia académica profesional de aquellos docentes, seguramente son antiguos, son nuevos, cuántos años de experiencia profesional, experiencia docente, ¿no? Nos va a ayudar mucho en el tema de la evaluación. Tenemos admisión y permanencia y categoría docente, que es importante dentro del escalafón mismo docente de la universidad, que va a permitir, digamos, en este mismo proceso de evaluación, ¿no? El desempeño docente, importante, ¿no? Como es, hace rato también hacía algunas críticas, un colega mío decía, ¿no? Que no cumple, que pasa media hora y bueno, estamos en las puertas de la acreditación, ¿cómo es esto, no? Existen recomendaciones, ¿no? Sugerencias e incluso de aquellos pares académicos. Respecto a los estudiantes, es también verificar, ¿no? En la realidad fática, ¿no? Respecto a la admisión, ¿no? Triangulando siempre los documentos, ¿no? Respecto a la admisión, la matrícula estudiantil, la evaluación de aprendizajes, cuántos tenemos de reprobados como también aprobados, que también se marcan dentro del parámetro de evaluación. También tenemos la permanencia, las políticas de graduación, más también las formas como se van a titular, ¿no? Tenemos también los servicios de bienestar estudiantil. Eso vamos a ver si existen, digamos, algunas becas que van a facilitar al estudiante, ¿no? Entonces ahí tenemos los reconocimientos y becas que también van a estar parte de esto. En el tema de bienestar estudiantil siempre vamos a buscar que estos estudiantes tengan, digamos, la seguridad y la bienestar que tienen a través de seguros de salud que tienen algunas carreras y universidades para proteger a estos estudiantes. Entonces tenemos varios elementos para poder hacer la valoración correspondiente, ¿no? Después tenemos en este tema de investigación e interacción social, ¿no? Las políticas de investigación y desarrollo científico. Podemos entender que en el proceso de la investigación de las universidades como entes que generan conocimiento a través de sus docentes, estudiantes y estamentos, ¿no? Permiten asumir, ¿no? La producción del conocimiento, ¿no? En tanto, ¿no? De que esta universidad no tenga las políticas de investigación, obviamente que no va a tener seguramente la investigación que corresponde a las carreras, ¿no? Porque les digo, el primer elemento dentro de la investigación, dentro de la institución, de la universidad como la carrera, tiene que tener las políticas de investigación. Estas políticas de investigación va a permitir, digamos, realizar a través de las líneas de investigación, ¿no? Hacer, tener en cuenta, digamos, aquellos temas de investigación que se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, si no tenemos las políticas de investigación, difícilmente vamos a poder asumir las investigaciones que corresponden, porque dentro de las políticas de investigación seguramente va a estar de convenio, seguramente vamos a hacer, digamos, un convenio en recursos humanos, en recursos económicos, ¿no? Y algunos aspectos que se van a regular dentro de la investigación de la institución, ¿no? Entonces, a partir de estas políticas de investigación, las líneas de investigación, va a quedar, digamos, el tema de los trabajos de investigación. Como les decía, hay producción de conocimientos, tenemos que publicarlo en forma, en el contexto nacional y también en el contexto internacional, ¿no? Que es nuestra obligación como parte de la universidad, como parte de la carrera, ¿no? El tema de proyectos de investigación, que son, digamos, aquellos elementos que van a partir de poder iniciar la investigación a partir de estos proyectos,
de estos perfiles de investigación para asumir. Una vez terminado el tránsito de la investigación a través de estos elementos, ¿no? Vamos a ir a las publicaciones de investigaciones, ¿no? Tenemos las políticas y proyectos de interacción social, extensión universitaria, que también es importante en estas áreas y variables, tal cual dice el documento de la Universidad Boliviana. Bueno, entrando a este tema de los recursos educativos, tenemos primero si existe dentro de la carrera los recursos bibliográficos, ¿no? Que son importantes, ¿no? Si dispone, ¿no?, en sus bibliotecas de estos elementos. Y eso también se verifica en la realidad práctica y también con la triangulación de documentos que nos van a permitir verificar, ¿no? Los equipos en laboratorios, funcionan o no funcionan, cuánto de alcance y capacidad tienen, los gabinetes, cómo funcionan, ¿no?, los centros de recursos, equipos didácticos, equipos de computación, que debería estar, digamos, a la altura de nuestro nivel tecnológico que tenemos, ¿no? Ya computadores que estén actuales, que sean a partir de 15 gigas de RAM, ¿no? Creo que es la que exigen las universidades seguramente, según el trabajo que realizan de acuerdo a la disciplina científica o carrera de formación, en este caso. Tenemos también este tema de la administración financiera. Ese es un tema totalmente basado, digamos, en la dirección administrativa financiera de estas universidades, que cada carrera seguramente también maneja todos estos recursos, y también es importante la administración, ¿no? La ejecución presupuestaria a partir, digamos, del POA, ¿no?, que se distribuyen seguramente en eventos, ¿no?, donde se distribuyen los recursos económicos para poder, digamos, fortalecer el desarrollo académico de la universidad, perdón, de la carrera y en la universidad en este caso, ¿no? Las políticas de asignación de recursos, la disponibilidad de recursos financieros, obviamente que es importante. Los recursos que se tienen como laboratorios y otros requieren, digamos, de la implementación, la disponibilidad de recursos financieros. Y sabemos muy bien que existen equipos, ¿no?, en algunas carreras que tienen equipos para poder, digamos, mantener su funcionamiento correctamente. Entonces, vemos que es importante este aspecto que ayuda a la evaluación de esto, ¿no? Bueno, tenemos también el tema de la infraestructura. Tenemos aulas, si cumple o no cumple dentro de la función misma del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Existen las bibliotecas, hay o no hay, están dispuestas, digamos, a disponibilidad del estudiante en el tema de infraestructura. Las salas de formación académica, laboratorios, gabinetes tienen, cumplen o no cumplen dentro de los estándares, ¿no? También tenemos las oficinas del área de servicio, ¿no? Y también los ambientes y equipos para docentes y estudiantes, que es importante en esto, ¿no? Bueno, estamos en esta última variable, ¿no?, que hemos llegado a esta parte. Voy a pedir que puedan, digamos, hacer el comentario respecto a este reglamento de evaluación de la CUB. Doctor, buenas noches. La palabra, por favor. Adelante, licenciado. ¿Con qué tenemos el gusto? Juan Carlos Mamani. Oh, ¿cómo está, licenciado? Juan Carlos Mamani. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Caso del reglamento que usted nos mostró de la CUB, otros documentos también, en algún momento lo hemos visto. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que creo que el requisito más importante para que una carrera sea acreditada como tal debería ser un estudio del mercado, que si realmente es la necesidad actual esa carrera. Si vamos a fortalecer carreras y darles buena imagen, pero cuando los que terminen de estudiar de ahí salgan a la sociedad y se quieran insertar al campo laboral, no lo logren
Entonces, para mí de nada sirvió que esa carrera sea muy bonita, muy acreditada, todo aquello. Es un punto que yo veo. Nada más, estimados colegas, sé que los demás también quieren participar. Qué bueno, Buenas noches, gracias, doctor. Juan Carlos. A ver, adelante. Nos vemos, Doctor, buenas noches. Doctor, buenas Adelante. noches. Solamente Janine, ¿no? puntualizando lo que dice uno de los colegas que me entendió. Ya. Yo creo que eso de ver, digamos, eso del perfil ocupacional ya del profesional va a depender de los pares evaluadores. ¿No es así, doctor? Eso de darles una validación, porque esto de la CV, por ejemplo, su evaluación final, me parece que es cuantitativa, con respecto a lo que son los del mercado del sur, que su evaluación es de manera cualitativa. Eso nomás, doctor. Sí, es importante. Sí, lo hacen en el informe de síntesis que lo hacen en el Congreso, pero en el tema, digamos, de esta valoración, el tema del mercado laboral, generalmente sí debería hacerse un estudio, ¿no?, de la oferta y demanda del profesional. Pero cuando nosotros traemos, digamos, por decir, dentro de este funcionamiento de los pares académicos, tenemos que ver, digamos, cómo está en el contexto internacional esta carrera, ¿no?, como tal. Seguramente no necesita, digamos, necesita actualizar todo esto, lo ven, digamos, el término competente con estas asignaturas, al revisar la autoevaluación, el currículo que se hizo. Entonces ven lo conveniente que es importante ratificar seguramente si el diseño curricular está bueno, ¿no?, cumple las expectativas, entonces lo aplican, lo hacen. Pero también en algún momento, como dice el licenciado Juan Carlos, debería hacerse, digamos, un estudio de la oferta y demanda, porque en nuestro contexto podemos ver, ¿no?, tenemos, por decir, demasiados profesionales formados, pero que algunos cumplen, digamos, otro rol, ¿no? Están en otra profesión que están usurpando seguramente las áreas de formación profesional. Y peor todavía que algunos llegan a trabajar como choferes, ¿no? Entonces eso parece también, debería tomarse en serio este tema de la oferta y demanda del mercado laboral, ¿no? Me parece un aporte que se debía sugerir, digamos, al Comité Ejecutivo de la Universidad para poder, digamos, modificar el sistema de evaluación que se tiene a través de su reglamento. Tal vez podemos escuchar también algunos otros comentarios. Doctor, buenas noches. A ver, adelante. He levantado la mano. Participado. Doctor, acá por favor. Ya, en su nombre, por favor. Magno Yupanqui, doctor. Adelante, Licen. Bien, doctor, muchas gracias. La participación, doctor, me parece que está muy interesante lo que usted nos planteaba, el reglamento del CV. Particularmente yo quería tal vez aportar un poco tal vez lo que nos está observando o no estamos tomando en cuenta nosotros como universidad. Más que todo la Universidad Pública del Alto, ¿no?, haciendo referencia. Bien, pienso que el punto que usted mencionaba sobre el tema de las infraestructuras, esto de equipar de herramientas e instrumentos educativos es muy importante. Pero también habría que considerar, ¿no?, el trasfondo, es decir, como institución, como universidad, pues nosotros estamos supeditos, ¿no es cierto?, a un POA, ¿no es cierto?, a un programa operativo anual, ¿no es cierto? Inclusive tenemos actualmente que ya lo debemos formular en 4 o 5 años, ¿no es cierto? Ya es a largo plazo. Y al parecer no se toman muy en cuenta estos aspectos, ¿no? Usted mencionaba muy cierto, ¿no es cierto? Se necesitan equipos de última generación, hablaba de 16 gigas de RAM, otros equipos más actuales, ¿no es cierto? Inclusive me animo a señalar que, pues, en relación a otras universidades, pues tecnológicamente estamos muy por debajo, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Usted hacía referencia a que estos aspectos son tomados muy en cuenta, ¿no es cierto?, en el tema de la acreditación. Y estar, digamos, disparejos de la tecnología, pues me parece que es algo muy aberrante en esta época, ¿no? Eso, por otro lado también, doctor, el tema de la infraestructura. Eso sería muy interesante, tal vez en algún congreso, ¿no es cierto?, dentro de nuestra propia universidad, plantear estos aspectos, ¿no? Porque lamentablemente son muchas carreras, ¿no es cierto?, que no cuentan con la infraestructura adecuada, ¿no es cierto?, para el desarrollo educativo. Entonces, básicamente a ese punto quería ir, doctor, ¿no? También quisiera dar paso a todos los compañeros. Sería mucho hablar también, doctor. Muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias. A ver, tal vez alguien va a... Palabra, doctor.
La palabra Francisco Adelante, Flores no sé habla. con quién tenemos el gusto. Francisco Flores habla. ¿Qué tal? Licenciado, muy buenas noches. Adelante, licenciado. Lo siguiente, actualmente en la UPEA, en la carrera de zootecnia, estamos en pleno proceso de autoevaluación. Y prácticamente ya va a ser un año, lamentablemente por estos problemas políticos no hemos podido concluir. Pero hemos visto muchos vacíos. Si bien sirve para que podamos acreditarnos y igualarnos a una par internacional o por lo menos a una nacional, pues de entradita hemos visto que tenemos vacíos. Por ejemplo, de repente pues es reiterativo. En la parte de docentes, por ejemplo, nos piden que tengamos por lo menos un buen nivel de docentes que sean PhDs o másters, pero pues la mayoría sucede lo contrario. Por ejemplo, necesitamos, por ejemplo, laboratorios. En función a nuestra carrera, necesitamos laboratorios de biotecnología reproductiva, laboratorios de transformación de carnes, de leche, etc. Entonces, hay muchos vacíos. Entonces, pienso que es un vacío a la cual apunta la misma UPEA, porque esta tarea de autoevaluación la hemos hecho en función a la solicitud del vicedoctorado. Entonces, es como, mira, hago esta analogía, ¿no? Es como tener un equipo de fútbol y después querer ir a jugar, no sé, con Barcelona, por ejemplo, ¿no? De repente no es adecuada la comparación, pero esos vacíos tenemos. Entonces, pienso que la universidad en sí tiene que replantear, como decía el compañero que me ha antecedido, tiene que prepararse prácticamente en todo, incluso en las publicaciones internacionales, en las revistas indexadas. Tiene que ser más exigente con el nivel académico de los estudiantes, etcétera, etcétera. Tiene que tener reglamentos absolutamente a todo nivel, incluso hasta para usar el baño, si vale el término. Entonces, con todas esas herramientas recién podemos lanzarnos a la acreditación, porque no nos olviden, tenemos que compararnos con un par internacional. Entonces, me parece un poco vacío la tarea que estamos haciendo, ¿no? Además de que uno de los determinantes, por ejemplo, dice, la pregunta dice, ¿no? ¿Los docentes son titulares? Ahí sí que ahí saltamos, ¿no? Entonces, prácticamente sabemos todos los que estamos en la UPEA, los que fungimos como docentes, que nos contratan pues semestralmente, ¿no? Entonces, no sé si esos vacíos nos van a permitir a la final acreditarlos, porque a la final yo me he dado cuenta que en vano estamos nadando pues a la nada, porque tenemos esos vacíos, porque reglamentariamente ese gran vacío de docente titular no existe, ¿no? en la UPEA. Entonces, no sé cómo acabaremos esto, porque varias carreras ya están haciendo, en agronomía igual creo, recién vamos a comenzar, pero nos ha pedido ya el vicedoctorado. Veterinaria creo también ya he hecho, bueno, en las carreras que pertenecen a mi área. Entonces, esos vacíos existen. De hecho, es muy importante porque a la final también nos permite medirnos en qué calidad estamos, pero de que hay vacíos, sí, pese a que alguien decía, o usted mismo decía, la parte ética muy importante, ¿no? Pese a que hemos visto, hemos leído, releído los reglamentos, la forma de qué componentes se evalúa, pues seguimos cometiendo muchos errores, más que todo. Entonces, ahí va los vacíos que está afrontando la OPEA para lo que es la autoevaluación. Ese sería mi comentario, doctor. Qué bueno, Lice. Buenas noches, doctor. Doctor, la palabra, por favor. Doctor, la palabra. Yo he tomado la palabra. Doctor, en el tema, doctor, la palabra. En cuanto, yo también he levantado la mano. Doctor, en cuanto al tema de la acreditación y evaluación, es pues una serie de parámetros, ¿no? Si no me equivoco, son 10 parámetros. Está desde la infraestructura, la docencia, número de estudiantes, tiene que ver con la tecnología, aulas, la currícula, ¿no? Y personalmente he participado yo en la evaluación de mi carrera de trabajo social y lamentablemente pensábamos que estábamos bien, que teníamos un cierto equilibrio, digamos, en comparación de otras carreras grandes y medianas, ¿no? Porque nosotros somos pequeñas y resulta que no. No habíamos tenido las aulas que indicaba que, según la evaluación, no habíamos tenido lo que decía el compañero, docentes con PH, ¿no? ¿Qué significaba? Que inclusive
nos observaban, o sea, no sé, he sentido que desde el momento que se han informado que estaba llevando el doctorado, animadversión hacia mi persona, han tratado de hacerme tambalear, o sea, en todo sentido, ¿no? En vez de querer superar, han querido, digamos, desacreditar, perjudicar, digamos, ¿no? En el tema de tecnología, lo que decía el compañero Zam, si nuestro sistema informático de Cardex ni siquiera está actualizado, cada casera tiene su forma de manejo en Cardex. No había sido, yo pensé que era lo mismo en Derecho, también doy clase ahí, y en Trabajo Social había sido algo diferente, ¿no? Entonces, no hay ni siquiera una, digamos, un sistema único de registro de materias, de toma de materias, ¿no? Entonces, estamos un poco atrasados. Y cuando hablamos de tecnología, personalmente yo para tratar de ver que los estudiantes mejoren su calidad educativa en este tema de la emergencia sanitaria, ha sido bien difícil. Que no tenemos celular, que no tenemos, que no podemos, que no, o sea, nos han puesto a mí personalmente trabas, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos llegar a una internacionalización de la educación con, no sé, revistas indexadas, con todo? Si dentro de nuestra casa no estamos poniendo orden, sabemos que tenemos que poner orden, personalmente quiero hacerlo, pero también hay factores como este tema del COVID que no nos ha permitido continuar. Hemos empezado el año pasado en octubre, creo, la evaluación. Queríamos terminar para febrero, marzo, pero ya ha empezado el COVID y no hemos podido terminar. No estamos en la última fase. Y lamentablemente lo que nos dicen en vicedoctorado los técnicos es que una evaluación tiene que durar máximo 6 meses. Tiene que durar de 3 a 6 meses, ¿no? Como mínimo 3, máximo 6. Entonces, hemos ya pasado, digamos, ya vamos a pasar unos 8 meses y no hemos avanzado. Vamos a tener que reactualizar, hay que hacer volver entrevistas, encuestas, una serie de cosas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar a futuro, pero no solamente nosotros, personalmente como docente, creo que lo queremos hacer, pero también tiene que haber voluntad política, tiene que haber voluntad de las autoridades, tiene que haber voluntad de la base importante que son los estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos que mejorar, es bien cierto, y se ha palpado. Yo he tratado de hacer, digamos, la acreditación de mi carrera a nivel internacional con la carrera de Puno, del Perú, pero no se ha podido porque estábamos retrasadísimos, ¿no? Entonces, hay que pensar a futuro y sí que tenemos limitantes. Solamente eso, doctor, gracias. Le hablaba Isabel Valdellón. Doctor, voy a aportar con lo siguiente, doctor. A mí me parece interesante las sugerencias que plantean los colegas. Miren, la idea, si sale obviamente de la resolución del Honorable Consejo Universitario y por instrucción del vicerrector, que es la parte académica, ahí está el nudo gordiano para solucionar los problemas que ustedes están pasando. El hecho es de que nos falta lo que se llama el tema de cuánto presupuesto está destinando la universidad para las carreras para someterse al proceso voluntario. Ustedes ya han pasado y han hecho una autoevaluación interna, que es la primera etapa. Entonces, ahí en el presupuesto que ustedes han podido determinar qué es lo que les falta. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es exigir el cumplimiento de la resolución universitaria para la asignación. Es el momento justamente de elevar lo que se llama la asignación presupuestaria para este fin, porque todos hemos pasado por ese lugar. En los procesos internos decíamos, bueno, falta aquello, bueno, y ahora la universidad, la facultad, ¿con qué nos colabora? ¿Qué es lo que nos ayuda? Entonces, todo lo que están pasando ustedes está muy bien, es una etapa previa. Entonces, es el momento ahora de exigir lo que se llama el cumplimiento de la resolución universitaria, con la finalidad de someterse al proceso de evaluación. Mi consejo también, antes de lanzarse a lo que se llama una evaluación internacional, hay que hacer la evaluación interna y nacional. Y con la nacional, obviamente, ahí se van a dar una serie de recomendaciones para lanzarse a la internacional. Eso sería mi consejo. Muchas gracias. Dicen Centeno. Es interesante el tema, digamos, los aportes que realizan, ¿no? Anteriormente la licenciada Valdelón indicaba también que existe una serie, digamos, de factores que inciden incluso a la formación mismo del docente. Eso también perjudica
ahora los docentes en la UPEA tampoco tienen, pues cumplen el que se llama el indicador que se llama de titulados. Ese es un problema también que nos trae, porque dentro de la evaluación tiene que haber docentes titulados. Claro que existe también un porcentaje de los docentes interinos, pero lo que debería primar dentro de una universidad, dentro de una carrera, debería ser también los docentes titulados dentro de la universidad. Pero en la UPEA, generalmente, como decía el colega anterior, no nos contratan cada año. Tenemos que presentar los documentos, ¿no?, los currículum cada año, pero estamos en realidad, no sé si estamos como interinos, ¿no?, pero y se van a realizar seguramente las evaluaciones, ¿no?, a las carreras. Y es un poco curioso, digamos, de que la universidad pueda asumir, digamos, bajo estas falencias, ¿no? Estamos hablando de un componente que se llama docente, ¿no? Y si hay una falencia dentro de este componente de docentes, obviamente que no va a estar bien con respecto seguramente a la producción de conocimiento en el tema de la investigación, en la interacción social. O sea, el docente va a empezar seguramente sus clases en febrero, va a terminar, digamos, por decir, en diciembre, y no le va a interesar más de hacer la investigación que corresponde, ¿no? Entonces, limita el trabajo del docente en el aula mismo, con los estudiantes. Entonces, existe una serie de aspectos y factores que limitan a este procedimiento, lo que se llama la evaluación y acreditación de estas carreras. Bueno. Doctor, a ver, buenas noches. ¿Me permite participar, por favor? Quisiera adelante, opinar. su nombre, por favor. Doctor. Muy bien. La autoevaluación personalmente es muy subjetiva, ¿verdad? Muy subjetiva. Dada la realidad que nos muestra, que vemos a diario en la calidad de los profesionales y su desempeño en el campo laboral. Estamos viviendo en carne propia la realidad de la acreditación. Lograr la acreditación es como ahondar la crisis educativa. ¿Por qué? Porque muchas universidades están sacando, y a mí me consta, doctor, de la universidad que le decía, han cancelado, han pagado, han coimeado para lograr su acreditación. Entonces, y estamos viendo el daño que se está haciendo a la sociedad, ¿no? Sobre la internalización de la educación, como un profesional sale de una X universidad, no vamos a poner nombre obviamente, con antecedentes de la persona, el estudiante, con antecedentes de no haber cursado materias, más que de registrar su nombre en sistema y habiendo aprobado esas materias y todos los semestres con trabajitos o favorcitos, está desempeñándose como comerciante, como ambulante. No es nada malo ser comerciante, por supuesto, ni chofer, ni vendedor, por supuesto que no. Pero ya cuando ya logramos un nivel académico, es obvio que debemos desempeñarnos también en esa área, ¿no es cierto? Entonces, la calidad o la evaluación, la autoevaluación, la acreditación que se está dando a las universidades, para mí es demasiado subjetiva. Y vuelvo a repetir, vemos la realidad de la calidad de los profesionales y la baja así de pique en nuestra educación. Nada más, doctor. Mi nombre es Gladys Aramayo. Bueno, muchísimas gracias, Licen. A ver, escucharemos a Juan Larico, a ver, a levantar la mano. Adelante, Licen. Doctor, yo quisiera hacer una puntualización, doctor. Yo pienso que los institutos o las universidades, de acuerdo al diagnóstico que realizan, ofertan las carreras, pero pienso que deberían especializarse en ciertas áreas. En una oportunidad yo fui a Oruro. En Oruro hay un instituto que está netamente especializado en mecánica automotriz. Los estudiantes que van a ese instituto no terminan nunca, de unos 30 que ingresan, solo terminan 1 o 2 personas. Y eso es porque en el proceso de estar estudiando, los estudiantes ya consiguen trabajo. Y ese instituto está netamente dedicado a lo que es mecánica automotriz. Entonces yo pienso que eso debería ser, no deberían, las universidades o los institutos no deberían ampliar sus carreras, sino deberían especializarse en algunas áreas. Gracias, doctor. No, gracias, Licen.
por la participación. A ver, tal vez alguien que no ha participado en sala, por favor, para ir cerrando nuestro evento virtual. Sí, doctor, si me permite. Levanta la mano. A ver, Doctor. Doctor Magno, licenciado Magno. Sí, ¿no? Manuel Gemio Vera soy. Ya, adelante, Lice. Gracias. Para mí, el problema de la educación superior en este instante en Bolivia, en términos de la realidad concreta histórica, es que no existe una estrategia. No podemos pretender hacer todo por las cuestiones presupuestarias y también por la experiencia que tenemos en términos administrativos. Y yo creo que habrá que centrarse fundamentalmente en temas de investigación, temas de educación de los estudiantes, temas de servicios directamente en lo que hace a la parte administrativa, pero finalmente todo está condicionado ¿por qué? Por aspectos de ética y voluntad de las direcciones que tienen que tener justamente para llevar a cabo estas cosas. Si no hay voluntad, las cosas no funcionan y simplemente todo se reduce a un formalismo. Nada más, doctor. Bueno, es interesante la participación. Bueno, podríamos tener incluso distintas posiciones respecto al objeto que estamos asumiendo dentro de la evaluación de las universidades, la acreditación como parte importante. Podemos entrar seguramente en una fase de poder, digamos, contribuir a algunos elementos, pero lamentablemente el tiempo también es importante para nosotros, entonces seguramente en los espacios que existen, digamos, entre mañana, pasado y los otros temas que tenemos que desarrollar, seguramente vamos a tener la participación de estas en relación a la educación superior. Entonces, por lo que me queda, digamos, desearle buenas noches. Hemos concluido nuestro seminario, entonces seguramente mañana nos vamos a encontrar en el mismo horario de las 7 de la noche. Les agradezco por haberme escuchado entonces a todos los participantes que han colocado, digamos, en el chat su asistencia, ¿no? Eso también se va a tomar en cuenta dentro de la valoración. Muchísimas gracias entonces a todos los participantes. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Doctor, conste que he levantado mi mano. Sí. A ver, por último, dicen. Hasta mañana, doctor. No, mañana nomás, doctor, ya están despidiéndose. Doctor, las diapositivas, por WhatsApp nos pasa. Al grupo. Hasta mañana, doctor. Las diapositivas. Gracias. Hasta mañana, hasta mañana.